Hola a todos, mi nombre es Rafael Flyman y este es el resumen semanal de noticias de La Opinión y Sin Galera. Buen día a todos nuestros oyentes. Vamos a repasar todo lo que dejó la jornada de la semana, ¿no? Lo que fue esta semana, Rafa, en materia de noticias, para hacer como decía, un repaso importante porque tuvimos una semana cargada de actividad. Una semana cargada de actividades y una semana complicada, por supuesto, que tiene como eje fundamental lo que sucede en el marco de la situación del coronavirus COVID-19. San Pedro está en fase 4. Estamos en fase 4. Estuvimos, como veníamos diciendo y comentando, ¿no? Las diferentes transmisiones que hicimos a lo largo de la semana. Estuvimos 5 días en fase 3. Posteriormente ya provincia de Buenos Aires nuevamente puso a San Pedro en fase 4. La realidad es que no cambió mucho tampoco. No, tuvimos una falsa fase 3, estábamos técnicamente en fase 3, pero lo que sucedía era que todo funcionaba en San Pedro como fase 4. Después oficializaron la fase 4, lo que sí hubo un importante despliegue en el marco de la vía pública con el tema de los controles, ¿no? Sí, así es, Rafa. Los controles, sobre todo, ¿no? Los de policía, aumentaron considerablemente en el casco urbano de San Pedro. Incluso hubo quejas de algunos vecinos respecto de los operativos, sobre todo por este hecho de que le sacaban fotos contra el patrullero. Obviamente no es lindo, ¿no? Te A sacan nadie fotos. le gusta, pero bueno, la información que hay o lo que dicen incluso las propias autoridades policiales respecto de esa situación puntual es que tiene que ver con un procedimiento que impone el juzgado federal. Así es, una solicitud del juzgado federal que les dice cuando hacen un operativo saquen una foto a la persona que infraccionan. Lo que es un dato importante, si te sacaron una foto es porque te van a hacer una infracción por incumplir la cuarentena. Eso sí, cuándo corresponde y cuándo no corresponde que te hagan la multa fue materia de debate porque en algunas situaciones hubo gente que planteó que iba a hacer una compra, e igual le hicieron una multa. Nosotros le pudimos consultar eso al secretario de gobierno, Silvio Corti, quien explicó específicamente cuándo hay que tener un permiso y cuándo no. Mira. No es necesario el permiso para ir al almacén, para ir a la farmacia, en los horarios permitidos. Si vos después de las 5 de la tarde decís que vas a la tienda, las tiendas están cerradas después de las 5 de la tarde. Si salís después de las 20 horas, donde todo está cerrado, no deberías andar en la calle, y si no hay un permiso. Solamente los trabajadores esenciales o exceptuados que tienen sí su permiso para trabajar. Lo que queremos es que la gente no salga si no tiene motivos. En definitiva, tenemos que hacer hincapié en el sentido práctico de esta situación. Lo que necesitamos es que la gente salga de su casa solo por lo indispensable, que salga sola, que mantenga la distancia. Necesitamos evitar el contacto de la gente entre sí. Esto es que fue bastante claro, ¿no? Pero de todas maneras los controles fueron exhaustivos y hubo gente que se quejó. Esta semana hubo un cambio importante a partir de este fin de semana puntualmente que tiene que ver con lo que van a hacer los controles en los accesos en la ruta 191. Después de 115 días nos dimos cuenta que los vecinos de la zona, de los barrios detrás de la estación, digamos, tienen algunas Detrás de la vía. dificultades. Detrás de la vía, claro. Así es, como vos bien decías, Rafa, a partir del lunes va a haber un cambio en el lugar donde va a estar el retén, el control en el que va a estar justamente la dirección de tránsito, va a ser en el kilómetro 5,1. Que, digamos, entra a San Pedro por ruta 191 va a tener que pasar sí o sí por el retén y dos cosas importantes. No va a poder doblar a la izquierda hacia el camino al aeroclub, digamos, hacia donde está el En la campo de zona de las deportes dos del curvas, náutico. específicamente la gente de la que va a tener que modificar su trayecto hacia la ciudad es la del barrio El Escorial. En la situación de que ellos, por ejemplo, tenían que ir a la carnicería y por el solo y simple hecho de que tenían que cruzar la vía, el ferrocarril Mitre, tenían que pasar por el control. Desde el comienzo de la cuarentena la gente de esa zona se quejó porque, bueno, cada vez que tenía que ir tenían que pasar por el retén, lo que implicaba además a veces algunas complicaciones porque les pedían un permiso que no tenían porque iban a hacer una compra, ¿no? Y eso generó algunas quejas. Lo que también generó algunas quejas fue el trabajo de la policía en el centro y específicamente en la zona de los comercios. Recibimos un video de Juan Gutiérrez, el comerciante Juan Gutiérrez, que muestra cómo la policía está fuera de su negocio y le saca fotos para adentro y estaba muy enojado. Mirá. Esto es lo que hace la policía. En mi negocio viene,
te espían, después te fotografían, ahora vas a ver la fotografía que te sacan dentro del comercio. Entonces, ahí se acercó el efectivo policial con su teléfono celular y te saca una foto que uno está adentro. Entonces, quiero saber si esto no es una gravedad, un atropello hacia las personas, mi privacidad. Bueno. Ahí estaba el video de Juan Gutiérrez, una situación que se dio en la semana en la zona del centro. Emir, uno de los temas más relevantes de la semana respecto al coronavirus tiene que ver con lo que sucedió en Río Tala, una localidad que tiene una gran cantidad de contagios y además que cuenta con los 2 fallecidos que hubo con coronavirus en San Pedro. El segundo fue el miércoles por la tarde. Estamos hablando de Silvestre Ramón Oscar Rodríguez, Cacho Rodríguez, como lo conocían todos allí en Río Tala, un pastor evangélico de 58 años que falleció tras tener algunas complicaciones en su cuadro de neumonía, internado en el hospital, y que además es el yerno de Piris, de Ricardo Piris, el hombre que falleció en primera instancia en Río Tala. Así es, Rafa, el segundo fallecimiento de una persona con coronavirus en San Pedro también es de Tala y es, como vos bien indicabas, pariente de Ricardo Piris, una otra muerte que conmocionó a la localidad y un tanto, ¿no? A ver, si bien todas las muertes son inesperadas, ¿no? Nunca esperamos, o al menos los sanpedrinos, que se muera alguien, y menos en esta situación, digo, pero un tanto sorprendente por hoy en las condiciones que se dio, una persona que había sido internada unos días antes en el hospital Emilio Rufa, como vos bien indicabas, ese mismo miércoles al mediodía presentó algunas complicaciones, tuvo que ser llevado a terapia intensiva, donde lamentablemente terminó perdiendo la vida. Para plantear una diferencia respecto de la primer fallecimiento, que se comprobó después de una vez fallecido Piris, que sí se había contagiado de coronavirus, hay que indicar que en este caso, en el de Rodríguez, los síntomas o las patologías que tuvo sí son más compatibles con el virus. Claro, porque tenía neumonía, ¿no? Y eso, en cada uno de los casos con el país que tuvieron neumonía y coronavirus, la situación fue complicada. Hubo muchos de los fallecimientos en el país que tenían este cuadro, ¿no? Un cuadro de neumonía con complicaciones derivadas de el contagio de coronavirus COVID-19, una situación muy complicada. En Río Tala hubo una gran cantidad de manifestaciones de pesar y de saludo y de recordatorio hacia Cacho Rodríguez, una persona muy conocida, muy querida en la localidad de Río Tala. Sus familiares también, por supuesto, hicieron sentidas despedidas en las redes sociales, pero mucha gente de Río Tala hizo lo propio, ¿no? Lo recordó de alguna manera, todos tenían alguna anécdota que daba cuenta del tipo de persona que era Cacho Rodríguez, ¿no? Así es, Rafa, sorprendió un poco eso, ¿no? Si bien al hablar siempre de una localidad, de un pueblo, el pueblo, la gente no se conocen, a ver, los conocemos, o sea, se conocen entre todos, o viven en la otra cuadra, son generalmente personas que viven próximas, pero sorprendió eso, la gran cantidad de gente que lo saludó, y también me quedo con una frase que nos dijeron a nosotros uno de los vecinos, y es que nadie en Río Tala te iba a decir algo malo de Cacho Rodríguez. Impresionante. En el transcurso de esta semana hubo algunas preocupaciones relacionadas con la situación de los geriátricos, sobre todo a partir de lo que pasó en Varadero. En Varadero, el sábado pasado, falleció una mujer. El lunes confirmaron las autoridades que esa mujer tenía coronavirus. Era una persona que estaba interna, de un geriátrico, estaba alojada en un geriátrico, pasaba sus días en un geriátrico de Varadero. Ese geriátrico tiene un vínculo con San Pedro y es que su titular es la misma persona, la dueña del geriátrico Residencia de Luz de San Pedro es la dueña de 2 geriátricos en Varadero, uno de ellos es donde falleció esta persona. A raíz de eso, se despertó la alerta, ¿no? En Varadero hubo que evacuar, que bloquear sanitariamente 2 geriátricos, y en San Pedro lo que sucedió fue que apareció un caso sospechoso precisamente en el geriátrico Residencia de Luz. Exacto, Rafa, apareció un caso sospechoso, un hombre de 73 años, tenía síntomas compatibles con el coronavirus, por eso se aplicó
el protocolo, se lo hisopó, se envió su muestra a analizar al Instituto Maitei, lo que desencadenó en que la Secretaría de Salud desarrolle un procedimiento, un operativo en ese lugar para ver en qué condiciones sobre todo se encontraban los demás internos, ¿no?, de ese lugar. Hay alrededor de 30 personas que están en ese asilo ubicado allí en calle Salta y 3 de febrero, donde fue, bueno, fue la ambulancia COVID, la famosa, ya famosa a esta altura, ¿no? Sí. La famosa ambulancia COVID que tenemos aquí en San Pedro, y llevaron a 2 personas a internación por unas cuestiones de patologías respiratorias que presentaban. Si te parece, repasamos lo que sucedió en el marco de ese operativo, Emilio. Decidimos hacer acciones preventivas en el lugar, relevando la totalidad de los pacientes que conviven, viendo sus signos vitales, temperatura, saturación, y en el caso de considerarlo necesario, aislando algún paciente o internándolo según el cuadro que corresponda. 29 personas, el estado clínico de todos, te vuelvo a repetir, es bueno, estable, es normal, ninguno tiene fiebre, ninguno tiene alguna alteración hemodinámica importante, ni mucho menos. No se produjo ningún hisopado. Recordemos que el paciente que tenemos internado todavía estamos a la espera. Por el momento es un paciente sospechoso, pero venimos trabajando hace 3 meses en los pediátricos con distintas personas que están encargadas de visitarlos. Nosotros, el grupo de médicos intervinientes, en un caso puntual considera que a una de las personas amerita un seguimiento más estricto, y por otro lado, otra persona que no tiene una sintomatología tan importante, pero sí que es necesario hacerles estudios de rutina. Las prioridades de región sanitaria y en realidad de toda la provincia pasan por estas situaciones. Casos nuevos, casos agudos, cada vez se pone más estricto el tema del mandar muestras. Hasta así lo que decía el doctor Guillermo Sancho, secretario de Salud de la Municipalidad, en el marco de esta recorrida por los geriátricos. Otra cuestión relevante, Mir, que sucedió en la semana tuvo que ver con lo que pasaba con esta nueva modalidad que tenemos de altas. Desde ahora, desde el 24 de junio, en realidad, el Ministerio de Salud establece que hay nuevos criterios para el alta. Antes había que hacer un hisopado y ahora no. Ya no es necesario el hisopado, una cuestión que trajo un tanto de polémica, ¿no? Sobre todo tuvimos casos de personas con coronavirus, Rafa, incluso vamos a mencionarlo porque fue el primero en San Pedro, el más relevante, sobre todo no por esa situación de ser el primerizo, de personas que estuvieron más de 14 días con síntomas, y a los que recién el hisopado negativo les dio muchos días después. Y eso es un tanto, ¿no?, la duda que genera en la población este tema de que, si bien el hisopado no se le va a hacer a las personas que son asintomáticas o sintomáticas leves, genera cierta duda, ¿no?, respecto de, bueno, está bien, pero puede seguir contagiando si tiene el virus después del día 14. Así lo explicó el doctor Sancho en conferencia de prensa esta semana. Las nuevas recomendaciones que nos dieron son a partir, se publicaron el 24 de junio. Distintos estudios epidemiológicos, infectológicos, lo que demuestran es que pasado este tiempo que estábamos hablando desde los protocolos, la persona, por más que dé positivo, tiene poca o nula, en realidad, chance de contagiar. Por eso, por más que venga un hisopado positivo de una persona que hace 21 días está en aislamiento, no tendría el criterio para seguir aislado porque su capacidad infectante es nula. Ahora bien, lo que dice Sancho quedó claro, ¿no?, esa noche en esa conferencia de prensa, pero había muchas dudas respecto del asunto, y sobre todo, ¿por qué? Porque la gente a la que le daban el alta no le daban nada que dijera que estaban de alta, y eso provocó la queja, el reclamo de los vecinos. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar en la semana con Jessica, que era una vecina de una de las familias desinfectadas en Río Tala, que les habían dado el alta, que estaban muy preocupados por el asunto. Este viernes vino una doctora, nos revisó, nos revisó los pulmones, nos dijo que estábamos dados de alta, que podíamos desde el día próximo, o sea, desde el sábado, hacer una vida normal. Nosotros en este momento estamos reclamando certificado médico, algo que decía que fuimos positivos y que somos recuperados, como decía, para insertarnos otra vez. El marido no le permiten presentarse a trabajar hasta que él no tenga que es negativo. No tenemos absolutamente nada con qué probar. Que fuimos positivos, podemos salir a la calle con tranquilidad tampoco, porque yo no puedo salir si yo salgo y la policía me para y me pregunta
no tengo forma de comprobar que estoy recuperada porque no hay nadie que nos haya presentado una documentación. Eso decía Jessica y en la nota que hicimos con nosotros, y en esa misma noche pudo sacarse las dudas y después llegaron los certificados, ¿no? Así es, Rafa. Otra de las personas recuperadas de COVID-19 que tenemos en San Pedro es Lara Gili, ¿no? Quien, bueno, contó un poco su historia, agradeció también a todos los médicos por cómo le habían asistido y tuvo la iniciativa de empezar a colaborar con las personas que están aisladas para llevarles alimentos y comenzó, ¿no? con esta iniciativa juntando, recolectando, ¿no? con la ayuda que le daba también otras personas y en una entrevista que hizo a través de Radio Cuarentena con Lili Velardi contó todas las cosas que recibió en este poco tiempo. Decís, ya que estoy inmunizada, yo puedo volver a llevar viandas tranquilas porque no voy a contagiar a nadie. Esta es la idea. Así es. Bien. Sí, sí. Bueno, y te pusiste a juntar, bueno, estas cosas que vos decís, por ahí puede ser torta, puede ser polenta. ¿Qué ¿Qué cosas? A ver, decime, ¿qué cosas les vas a llevar y a quiénes? Ajá. Bueno, lo que yo desde ayer empecé a juntar, la gente se empezó a solidarizar y he ido a buscar polenta, arroz, fideos, dulces, me regalaron muchísimos. Ajá. Dulces. Bien. Me regalaron, no, donar. Sí. Arveja, lenteja, que son comidas de que, por ejemplo, una familia numerosa, 1 kilo de arroz le rinde para que puedan comer 7 o 6 personas. Mira. Eso era lo que contaba Lara. Lara, que es una de las recuperadas también, que tenía esta dificultad con los certificados, ¿no? Finalmente, el secretario de Salud, Guillermo Sánchez, explicó cómo es el asunto de los certificados y comenzaron a entregarse. Tenemos que cargar en el SISA, que es el Sistema Integrado de Información Sanitaria, y cliquear en un apartado que se diga alta por criterio epidemiológico, que es lo que figura en el SISA, y de esa manera podríamos darle el comprobante a la persona a través del SISA. Lo vamos a imprimir en el sistema. Lo van a imprimir en el sistema y eso fue lo que hicieron. De hecho, lo entregaron de esa manera. Emir comenzó ese mismo día, creo que fue el miércoles de esta semana, que comenzaron a ser distribuidos, incluida Lara, que fue una de las personas que recibió el alta de esta manera. Lara, que hizo esta iniciativa que comentábamos recién, una iniciativa solidaria que tiene que ver con las dificultades socioeconómicas que atraviesa la gente que está cumpliendo con el aislamiento preventivo obligatorio, ¿no? Así es, Rafa, como vos bien indicabas, ¿no? La problemática principal respecto de los certificados, que como bien decía Sancho, ellos no te lo dan si no se los pedís. Respectan a la gente más que nada que tiene que ir a trabajar, claro. Y que obviamente su empleador dice, bueno, está bien, ¿y cómo yo sé que vos te curaste en este caso de coronavirus? Bueno, es lo que dice el Ministerio de Salud. Si te dan ese certificado es porque estás curado. Lo que sucede, decíamos, es que esta cuestión le sucede a mucha gente que necesita trabajar, pero hay gente que no estaba trabajando o que no puede trabajar o que tiene problemas que necesitó asistencia alimentaria durante el periodo de aislamiento y que también va a necesitar después. En la semana, Walter Sánchez, que es el secretario de Desarrollo Humano, también dialogó en el marco del ciclo Radio Cuarentena con Lili Velardi para dar cuentas de cómo era esa asistencia, cómo es la asistencia para los aislados y para la gente que una vez que está aislada y que fue recuperada, también necesita la asistencia. Sé que están asistiendo a mucha gente ustedes. Sí, nosotros desde un principio estuvimos acompañando a Salud en los operativos y en ese mismo momento nosotros asistíamos a las familias con provista de mercadería de alimentos secos y después generábamos también una provista de alimentos frescos, era carne, verdura y artículos de higiene personal y de limpieza. Nosotros teníamos un registro y lo visitábamos toda la semana. Entonces le dejábamos la provista para los 15 días que tenían que estar aislados. Y eso lo seguimos haciendo actualmente, tanto en Río Tala como acá en San Pedro. Y en el momento, digamos, que se determina el alta, esa ayuda cesa. Esa ayuda cesa, pero bueno, nos vamos a encontrar como decís vos, con familias que se les va a dificultar para
para seguir trabajando, o por ahí eran personas que eran changarines o empleados informales, y si es necesario seguir asistiéndolo, vamos a seguir haciéndolo. Van a seguir asistiendo a las personas que lo necesitan. Y también, hablando de repartir alimentos, les tocó a Desarrollo Humano repartir los bolsones en las escuelas. Así es, Rafa, pero en este caso, bueno, el objetivo de PAMI fue evitar las colas. No, perdón, de las escuelas, del sistema educativo, digo, las escuelas. De los establecimientos educativos, sí, también los bolsones que se empezaron a entregar, ¿no?, a partir de esta situación del coronavirus, y que, bueno, obviamente se tuvo que organizar, anduvo de Desarrollo Humano también con ayuda de otras áreas del municipio, colaborando con la gente y teniendo en cuenta todo lo que había pasado en San Pedro respecto de los últimos casos que aparecieron, tomando las medidas necesarias. Así es, tuvieron que repartirlos para que se evitaran, como decía Emir, las colas en las instituciones educativas. También que estamos entregando los bolsones de educación, también estamos colaborando con esa tarea. Empezamos el viernes, hicimos escuela 11, hicimos CECA 801, y ayer hicimos CECA 804 Río Tala, a raíz del caso del pastor que de la zona del SIC. La escuela 47 estaba muy preocupada por las familias que estaban aisladas, por no saber si había más, entonces nos pidieron colaboración, y la escuela 47 la repartimos nosotros, el CECA 801 también, y escuela 11. Hicimos una reunión y se resolvió que nosotros colaboremos con la entrega a domicilio de esa escuela en particular. El resto de la escuela lo está entregando de manera habitual. Ahí estaba lo relacionado con los bolsones de las escuelas. Emir, dijiste lo de los bolsones de PAMI. PAMI comenzó esta semana a distribuir, en realidad a depositar el dinero correspondiente a lo que se llaman los bolsones, que en realidad eran unas bolsitas bastante miserables, por cierto, para la ayuda del programa Provida, que es un programa que a través de PAMI se asiste a jubilados que necesitan alimentos. Hay un cronograma, no sé si lo tenés a mano, lo podemos ver en pantalla también, está allí dispuesto, comenzó el miércoles, pero claro, jueves y viernes fue feriado y sigue a partir del lunes, Emir. Así es, Rafa, va a seguir como vos bien decías, jueves y viernes fue feriado, va a continuar a partir del lunes 13 con los documentos terminados en 1, el día martes 14 con los documentos terminados en 2, el miércoles 15 documentos terminados en 3, el jueves 16 documentos terminados en 4, un día después, el 17, documentos terminados en 5, fin de semana no hay entrega, retoma el lunes 20 con DNI terminados en 6, el 21, siempre hablando del mes de julio, DNI terminados en 7, el 22, DNI terminados en 8, y por último el 23 de julio, Rafa, los DNI terminados en 9. Muy bien, eso es el cronograma de los bolsones de PAMI. Hay que decir que San Pedro, al igual que el resto del país, va a tener tercer IFE. Una de las... Perdón por la... ¿Estás bien? Estoy bien. Tómate un mate. Mira, Emil y yo tenemos un mate cada uno, nos podemos llevar un mate los dos. Creo que fue una yerbita de un anterior... de un anterior mate que me tomé. Decía, Rafa, una buena noticia, lo del tercer IFE, porque como hoy indicaba inicialmente, la información que brindó el gobierno nacional era respecto de que solo se iba a entregar en las zonas más afectadas por el coronavirus. Que era el AMBA, Chaco, exacto, algunas zonas de Río Negro. Marcha atrás, se va a entregar en todo el país, incluso veíamos, ¿no?, los comentarios de la gente, ¿no?, en redes sociales muy contenta por esta situación. Nosotros en La Opinión lo anunciamos, lo adelantamos ayer feriado bien tempranito, cerca de las 8 de la mañana, y obviamente la gente se amaneció con una buena noticia. Amaneció con esa buena noticia, sobre todo la gente que lo necesita, ¿no? Los que tuvieron una buena noticia esta semana también son los vecinos de la localidad de Vuelta de Obligado. Recordemos que cuando fue el paro, en el paro de colectivos, del paro de la UTA, hubo 2 días sin servicios en todas las localidades, y que cuando reponen los servicios no había para Vuelta de Obligado. Vuelta de Obligado se había quedado sin servicio de colectivo. Hubo queja de los vecinos y finalmente lograron que Vuelta de Obligado tenga 2 servicios martes
y viernes, 2 servicios por día, martes y jueves, perdón, no, martes y viernes, está bien, perdón, dije bien. Martes y viernes. Martes y viernes, 2 servicios por día, digo, 2 servicios del martes, 2 servicios el viernes, pero solamente los primeros 15 días del mes. A algunos les pareció poco, a otros les pareció que, bueno, por lo menos tenían ese servicio, ¿no? Así que, vuelta de obligado, tiene colectivo. Poco, pero tiene. Una evaluación, ¿no? Que hay que ver cómo se mira el vaso, porque uno dice, bueno, nos habíamos quedado sin nada, bueno, al menos tenemos para viajar. Parece poco, observándolo desde un poco también desde afuera de ese sentido, pero bueno, entendemos también que la gente, al menos mientras dure la pandemia, Rafa, se va a tener que organizar para venir a San Pedro. Si te parece, Emir, hacemos un repaso por los casos policiales más importantes. Este viernes detuvieron a un joven de 17 años que tiene una trayectoria delictiva vasta, por llamarlo de alguna manera. Es un chico de 17 años que ya ha tenido un montón de ingresos en la comisaría por robos y por otros tipos de delitos contra la propiedad, que el viernes por la mañana, alrededor de las 10, fue detenido en la zona de las provincias y Cusit. Tenía en su poder un cuchillo y un celular que acababa de robar. ¿Cómo lo había robado? Se había metido en la casa de una familia y a un nene de 13 años que estaba durmiendo le puso el cuchillo en el cuello, lo amenazó y le robó el celular. En su huida, mientras se escapaba, la policía alertada logró atraparlo, quedó a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, que habrá que ver cuáles son las medidas que toma, teniendo en cuenta, repito, que se trata de un joven de 17 años que ya tiene una gran cantidad de hechos delictivos en su haber. Otro de los hechos, Rafa, con el que comenzamos la semana, hablábamos incluso en las transmisiones que hacemos a menudo en La Opinión y en Sin Galera, respecto de la gran cantidad de robos en autos que se habían dado, que se vienen dando, sobre todo, ¿no?, desde que comenzó este aislamiento. Bueno, el otro día también ocurrió nuevamente un hecho similar en Miguel Portal 1900, un Honda City que estaba estacionado, un hombre, un delincuente que se mete en el interior de un auto a robar, lo vieron, algún vecino llamó a la policía, terminó preso. En Río Tala detuvieron a un hombre por violencia de género y es un dato muy importante porque es una persona que cometió diversos delitos similares, ataques a su expareja, violó el perímetro de exclusión y eso provocó que finalmente la Fiscalía pidiera su detención a raíz de los reiterados hechos y que el juzgado de garantía accediera. El juez de garantías, repito, accedió a que se detuviera a esta persona que tenía múltiples denuncias por violencia de género y que había violado la restricción perimetral. Un hecho similar también ocurrió en Pueblo Doyle, donde una mujer denunció a un agente del servicio penitenciario por violencia de género, un tema bastante complicado, pero lo importante, Emir, es señalar que es un precedente relevante el del juzgado de garantías que accedió finalmente a la detención de una persona a partir de haber violado varias veces la restricción perimetral. Lamentablemente, Rafa, cuando muchas veces contamos estos hechos delictivos, en ocasiones terminan con víctimas en el hospital, ¿no? Bueno, en este caso fue al revés. Un delincuente de 32 años intentó robarle con un cuchillo el celular a un menor de edad, a un 17. En un momento se descuidó y el joven de 17 años le empezó a golpear. Lo golpeó a tal punto de que lo lastimó tanto que cuando llegó la policía, en vez de llevarlo a la comisaría, lo terminaron llevando al hospital. Lo tuvo que llevar al hospital por la golpiza. Al hospital. Así es. Obviamente después el joven, la víctima en este caso de 17 años, terminó recuperando su celular, por suerte para él, y el otro joven cuando se recuperó terminó también en la comisaría como correspondía porque había intentado, como les dije al principio, con un cuchillo robarle el celular a este menor. ¿Alguna vez te detuvieron por jugar al fútbol? No, a mí es difícil porque mi vínculo con el fútbol es bastante escaso, Emir, pero ¿cómo te van a detener por jugar al fútbol? Pero ahora no se puede jugar al fútbol en esta razón. situación. Bueno, el otro día en Saavedra y Bajada de Chávez, en esa zona para ubicar geográficamente a nuestros oyentes, un grupo de nueve jóvenes, había jóvenes, adultos, había de todo un poco. La policía pasa por el lugar, varios patrulleros pasan por el lugar, estaban haciendo allanamientos por otros hechos y estaban jugando al fútbol.
Obviamente frenaron, la policía también aprovechó la situación de que eran muchos efectivos, porque venían, como te digo, de un allanamiento, Claro. que eran varios patrulleros, y obviamente los interceptaron porque estaban incumpliendo la cuarentena y los trasladaron a toda la comisaría. Había un picado, esto es en el, digamos, Saavedra y Bajada de Chávez, a la izquierda, digamos, que es un lugar donde nosotros, en el primer recorrido que hicimos con el perro Bruno, cuando pasamos por ahí con el perro y la policía, también vimos un partido de Exacto, fútbol. estamos hablando de un mes atrás. Eso fue en mayo, En estábamos mayo, en plena más cuarentena todavía. también, Un claro. mes y medio, casi 2 atrás, nosotros incluso nos sorprendimos, ¿no? Cuando veíamos esa situación, porque como vos bien decís, lo operativo en ese caso, con Bruno a la cabeza y muchos efectivos policiales, estaba centrado, Rafa, en la búsqueda, en este caso hasta ese momento, de quién era el prófugo Romero. Estaba ese grupo, ese día eran muchas más personas jugándose al fútbol. El otro día al menos aprendieron a 9. Interceptaron, lo llevaron a la comisaría. El juzgado federal obviamente lo que dispone en estos casos es que se le inicie la causa judicial, pero no quedan presos, sino que vuelven a su casa. Eran 9 personas, entre jóvenes y adultos, que estaban jugando al fútbol y disfrutando, bueno, de una tarde que lastimosamente todavía no se puede. Los que también fueron detenidos son los 2 acusados de el violento crimen de Claudio Pérez en Santo Tomé, en la provincia de Corrientes, allí en el paraje de Los Bretes. Recordemos que Claudio Pérez, de 49 años, fue asesinado el sábado pasado entre las 6:30 y las 8 de la tarde, cuando estaba arriando vacas allí en la zona de una estancia en la que trabajaba desde hace tiempo. Había tenido algunas disputas con esta gente que eran vecinos de otro campo, algunas acusaciones cruzadas respecto del robo de ganado. Eso provocó una discusión, la discusión provocó una pelea. 2 personas, padre e hijo, están acusadas, fueron detenidas, lo ultimaron a golpes en la cabeza, le pegaron con esos palos de alambrado, unos palos de espinillo, según dijo el fiscal, le pegaron en la frente y en la parte de atrás de la cabeza, lo mataron, ambos fueron detenidos. La causa está, por supuesto, en la justicia de Santo Tomé, en Corrientes. El jueves fue el Día de la Independencia, obviamente en esta situación ya son varios los feriados en los que no se puede realizar un acto a lo que estábamos acostumbrados, ¿no, Rafa? Y nuevamente, ¿no? El municipio que en este caso en Gobernador Castro realizó el acto allí en la Plaza General San Martín de esa localidad. Obviamente hubo solamente funcionarios y algunos docentes que estuvieron presentes en el lugar, pero no se hizo, por ejemplo, la invitación a los alumnos, como es habitual que suele suceder en estos casos. Repasamos lo que sucedió en el marco de ese acto. Nos reencontramos aquí en un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia de nuestro país, aquel 9 de julio de 1816. Nuestros constituyentes, reunidos en Tucumán, llevaron adelante la concreción de la afirmación y definición formal de la existencia de la Argentina como nación. Este año, los festejos son individuales, desde casa, pero juntos en el sentimiento, unidos por sobre todo, incluso más que nunca para salir adelante una vez más como argentinos. Un día muy importante para nuestra patria, un día distinto, pero seguramente con el mismo sentimiento de siempre. Siguen quedando desafíos y objetivos por cumplir, y debemos ser responsables para hacerlo, con un punto en común indiscutible: el amor por nuestra nación. Quiero cerrar este mensaje pidiéndoles una vez más que se cuiden y que cuiden a sus familias, y con la frase que siempre nos emociona: ¡viva la patria! Hasta así el intendente municipal y los docentes y la directora de cultura, que son quienes encabezaron este acto. Esto fue el jueves, feriado por el 9 de julio, una jornada en la que además hubo protestas en diversas zonas del país, con epicentro en Olivos, en donde está la residencia presidencial, y en el Obelisco en Capital Federal, relacionada con diversas protestas contra el gobierno nacional. En algunos casos eran más reclamos anticuarentena, en otros eran unos reclamos relacionados con lo de Vicentín. De todo un poco. Había de todo, ¿no? Es cierto que fue una protesta en diversos puntos del país marcadamente opositora. Aquí estamos viendo lo que sucedía en San Pedro, donde también tuvo una caravana que recorrió la zona del centro para también manifestarse contra el gobierno nacional por una serie de medidas, insisto, con diversas posiciones, diversos temas, pero con una cuestión en común, que es
contra el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno nacional. Una de las notas más interesantes que hicimos, Rafa, esta semana respecto del deporte tiene que ver con, en el ámbito deportivo hay muchas personas, ¿no?, que generalmente pasan desapercibidas, sobre todo cuando hay actividad. Y en este caso no tenemos demasiada actividad para contar y lo entrevistamos por teléfono, no se puede ir, hay que aclararlo. Dialogamos por teléfono con Toti Pugliese, quien es desde hace 35 años el utilero de Mitre, del Club Atlético Mitre, y esto nos decía. ¿Quién te ofreció ser utilero por primera vez? Un amigo que ya no está entre nosotros, que era Dani Novaro, que él estaba en la subcomisión de fútbol, y me dijeron un día, ¿por qué no agarras vos de la parte de la ropa? Dice. Y bueno, empecé con las inferiores, los primeros dos años, 3 fueron con inferiores, y a partir del año 92, del torneo del regional del 92, ahí ya agarré la utilería para no dejar las horas siempre con la utilería, ¿viste? Qué interesante lo de Toti, ¿no? Está la completa la nota, la podemos escuchar y ver en YouTube, y está la nota, por supuesto, en www.laopinionsemanario.com.ar. Así es, Rafa, se puede encontrar en ese lugar, está completa, son 15 minutos de audio muy interesante para escuchar lo que dice. Y lo que se puede leer también, que es otra de las entrevistas que hicimos la semana, tiene que ver con el nuevo aniversario que cumplió el playón de básquet de Náutico, el famoso playón que se ve cuando uno va por la avenida Costanera. Generalmente en el verano está lleno de gente jugando, el torneo de verano también, a veces se hacen picados. Bueno, ese playón cumplió el 7 de julio 89 años y fue idea en su momento de dos personas, que una es José Pepe Higan y Kiko Keller, que Kiko Keller sí está entre nosotros, tiene 90 años, dialogó con nosotros, está la nota publicada en la página de La Opinión Semanario y ahí van a poder observar, ¿no? Y él cuenta muy bien cómo lucharon en ese momento en el club para, Rafa, poder instaurar un deporte que no existía. Absolutamente. Y otro de los aniversarios que tuvimos esta semana es la del Estadio Municipal. Exacto, el Estadio Municipal cumplió 89 años. Parece, no, uno lo ve al estadio muchas veces y dice, si el que lo observa dice tiene 89 años, sí los tiene, claro, porque lamentablemente la infraestructura ya en los últimos años fue dejada de lado un poco, pero bueno, el otro día comentábamos esta situación de qué deportista de nuestra ciudad no pasó por el estadio, incluso chicos que ni son deportistas que fueron a hacer educación física. Miles de eventos en ese lugar, no solo deportivos, muchos culturales, recitales muy importantes que pasaron por ese lugar, deportistas muy importantes también que se formaron en él, los partidos de fútbol más importantes fueron en el estadio, así que 89 años cargados de historia. Veremos si el año que viene con los 90 se hace algún festejo. Yo creo que el mejor festejo para el estadio sería que lo arreglen un poquito. Eso estaría buenísimo, ¿no? Que lo arreglen un poco. Contame, Mir, ¿qué tenemos respecto de lo del Mundial de Clubes esta semana? Porque estamos entrando en las fases definitorias. Entramos ya en los octavos de final, Rafa, y se puso caliente el Mundial de Clubes. ¿Por qué? Ya tuvimos el primer duelo de octavos de final entre Paraná y General San Martín, votaron más de 1.200 personas. Ahora se puso picante. Se puso picante, ya la gente empezó, muchos a enterarse de este juego que estamos desarrollando a través de la página de Facebook de Sin Galera, y pueden votar todavía, van a poder votar hasta el sábado al mediodía, por Villa Egoillo o Independiente de Río Tala. Es el duelo que está actualmente en juego. Ya estamos hablando de un duelo que ya lleva casi 1.000 votos también. Así que picante viene la cosa. Allí la gente de Tala que está sumando mucho, también allí los del barrio de Villa Egoillo están muy prendidos a este juego que, como te decía, también va a continuar la semana que viene con los últimos 5 enfrentamientos de octavos de final. De ahí van a salir los 8 que se van a enfrentar en cuartos de final. Te pregunto, mira, antes de cerrar, ¿qué es lo que sucede con el deporte y la cuarentena? Porque estamos en fase 4 y eso significa que todavía estamos sin poder hacer ningún tipo de actividad deportiva. ¿Qué es lo que va a suceder en adelante con eso? Todavía estamos sin actividad, Rafa, pero tenemos la certeza y lo cotejamos, ¿no?, con fuentes del municipio, que cuando San Pedro ingrese en la fase 5 de la cuarentena, como ya incluso está, por ejemplo, San Nicolás, en ese momento se va
va a entrar en vigencia justamente el protocolo que a principios de junio elaboró la Municipalidad de San Pedro. Recordamos ese protocolo con 9 disciplinas, con 9 actividades que el municipio armó y que envió a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires para que lo evalúe. Coincidió con en ese momento lo que fue el brote de coronavirus aquí en nuestra ciudad. Obviamente el deporte pasó a un segundo plano y tiene su lógica, ¿no? Pero la nueva certeza que tenemos respecto del deporte, Rafa, precisamente con ese protocolo y esas 9 disciplinas, es que cuando San Pedro entre en fase 5 se va a habilitar. Para eso el municipio va a tener que redactar, firmar y publicar un decreto. Y para cerrar este resumen semanal de noticias de La Opinión y Sin Galera, no quiero dejar de repasar los emprendimientos, los microemprendimientos de cuarentena que hemos publicado a partir de esta propuesta que nos hizo Camila, que dijo, voy a hacer caña con ruda. Camila, que es docente, dijo, voy a hacer caña con ruda para el 1 de agosto y nos envió los datos. A partir de ahí, con la iniciativa de Vicky Villalba, con la colaboración de Daniela Borgo, estuvieron trabajando en un montón de historias que nos están contando. Por ejemplo, uno fue súper leído, que es la de Rubén y los barriletes artesanales. Así es. Y tenemos también muchas otras más y las que faltan todavía venir. Carolina y su mamá, que hacen elementos de gimnasio, también está publicado. Y el último es el de Patricia y los portasahumerios en Gobernador Castro. Patricia, que es empleada doméstica y niñera, y dice que vio un día un portasahumerio en la casa donde trabaja y dijo, mira, yo esto lo puedo hacer. Y se dedicó a hacerlos y ya los está vendiendo fuera de la ciudad. Así que está buenísimo, los tienen ahí en www.laopinionsemanario.com.ar. Se pueden comunicar con nosotros también para contarnos su microemprendimiento, para que nosotros podamos contárselos al resto de la comunidad. Emir, nos vemos en el transcurso de la semana. Esto es un resumen semanal de noticias que venimos a ofrecerles desde La Opinión y Sin Galera, para llevarles un planteo, un resumen, un repaso por todo lo que ocurrió y por todo lo que hacemos a diario por ustedes en el marco de este aislamiento social preventivo y obligatorio. No se olviden que todos los días a las 10 de la mañana Liberar Díaz y su ciclo Radio Cuarentena, que es el Radio Cuarentena de turno mañana, que nosotros con Emir, uno, el otro o los dos juntos, hacemos a las 6 de la tarde el Radio Cuarentena turno tarde, y que además estamos todo el tiempo a cada hora. Estamos todo el tiempo. Si entre semana por ahí tuviste que trabajar o te perdiste algo, podés incluso aprovechar este resumen, Rafa, para informarte. Así es, esto está en el canal de YouTube de Sin Galera. Dale clic a la campanita para seguirnos y, como siempre decimos, estamos a toda hora. Nos vemos en cualquier momento.